Vertidos industriales. Este video está presentado por la clase de contaminación de agua por los integrantes Nixon Junior Flores Cazorla, Hermosa Rodríguez Karen Jaciel, Guamán Quispe Marichelli, Rivero Sánchez Estefani. ¿Qué son los vertidos industriales? Esta es la introducción de sustancias contaminantes intencionada o accidentalmente en las masas de agua o suelo. Estos vertidos, de forma directa o indirecta, alteran y perjudican la calidad del agua y por tanto del ecosistema, suponiendo una amenaza a las comunidades de seres vivos que habitan en él. Existen tres tipos de vertidos principales: los industriales, los urbanos, los agrícolas o ganaderos. Voy a presentar tres tipos de desastres de vertidos industriales. El desastre de Flixborough, en Inglaterra, el 1 de junio de 1974. Esta se dio una tarde del sábado del 1 de junio de 1974. La planta de la compañía inglesa Nipro en Flixborough, Inglaterra, sufrió una enorme explosión. La explosión provocada por un escape de ciclohexano causa la muerte de 28 trabajadores e hirió 86. Hacia finales de marzo de ese año se había descubierto una grieta en el reactor número 5, por la cual se fugaba ciclohexano. En ese momento se decidió sacar fuera de la línea del reactor 5, conectando los reactores 4 y 6 entre sí mediante un bypass. Esta nueva línea de bypass no cumplía con los requisitos de presión de servicio. Eventualmente, el 1 de junio se fisuró, liberando grandes cantidades de ciclohexano caliente. El ciclohexano caliente no tardó en alcanzar el punto de inflamabilidad, provocando la explosión que prácticamente demolió todo el lugar. Toulouse, Francia, el 21 de septiembre de 2001. Este fue una planta de fertilizantes AZF. Fue protagonizada del peor de los accidentes de la ciudad. Explotaron 300 toneladas de nitrato de amonio, dejando 29 muertos y más de 2.500 heridos. La explosión destruyó la fábrica por completo, dejando un cráter de casi 30 metros de profundidad y 200 metros de diámetro. Las causas de la explosión aún no establecieron con claridad. Se cree que un empleado vertió un recipiente mal etiquetado conteniendo 500 kilogramos de cloisocianurato de sodio sobre el hangar, conteniendo las 300 toneladas de nitrato de amonio, en condiciones de calor y humedad. El diclorocianurato de sodio podría haber reaccionado con el nitrato de amonio, formando dicloruro de nitrógeno. Este es un compuesto altamente inestable que al descomponerse puede liberar el calor y presión necesarios para detonar el nitrato de amonio. El desastre de Seveso. Este fue en Italia el 10 de julio de 1976. El desastre de Seveso es el único en esta lista de tres, dado que es el único que no produjo consecuencias desastrosas identificables. El 10 de julio de 1976, una explosión menor en una pequeña planta industrial perteneciente a la firma Igmesa generó una nube de dioxina tóxica que se esparció por toda la ciudad de Seveso, 17.000 habitantes y 10 comunidades alemanas. Muchas características de ese desastre lo convierten en paradójico. Transcurrieron 10 días hasta que la empresa confirmó que efectivamente se había liberado una dioxina tóxica. Solo entonces las autoridades gubernamentales comprendieron el riesgo involucrado. El accidente tuvo consecuencias traumáticas en las poblaciones locales expuestas. El efecto adverso más claro fue el cloracné, un tipo de acné producido por el contacto con compuestos aromáticos, con 193 casos registrados. Clasificación general de los vertidos. Los vertidos se van a clasificar en dos, en los vertidos directos y los vertidos indirectos. Un vertido directo se llama la emisión de forma o manera directa de un contaminante hacia las aguas continentales o a cualquier otro elemento de dominio público, así como también se llama la descarga de contaminantes en aguas subterráneas, esto por la inyección sin percolación a través del suelo y subsuelo. Un vertido indirecto es aquel que se realiza en aguas superficiales, esto a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o por cualquier otro medio de desagüe. En el caso de las aguas subterráneas, se trata de aquellos vertidos que se van a filtrar a través del suelo y subsuelo. Primero, los vertidos directos. Estos van a presentar los efectos como malos olores, una contaminación de los suelos y una contaminación de las aguas subterráneas.
Un vertido indirecto va a afectar de acuerdo al tipo de industria que va a tener. Por ejemplo, si sería una construcción, los contaminantes serían los sólidos en suspensión, los metales y el pH. En lo que es la minería, serían los sólidos en suspensión, los metales pesados, la materia orgánica, el pH y los cianuros. En la industria textil y de piel, sería el cromo, los taninos, los tensoactivos, los sulfuros, los colorantes grasas, los disolventes orgánicos, los ácidos acéticos y fórmicos y los sólidos en suspensión. En lo que es la automoción, serían los aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales. En la industria naval vamos a tener lo que es el petróleo, los productos químicos, los disolventes y los pigmentos. En la siderurgia, las cascarillas, los aceites, los metales disueltos, las emulsiones sosas y ácidas. En la química inorgánica vamos a tener al mercurio, a los fluoruros, cianuros, amoníaco, nitritos, ácido sulfídrico, al plomo, la plata, al selenio, al zinc y así como también a los compuestos que van a ser derivados de este. En los fertilizantes vamos a tener a los nitratos y fosfatos. En lo que es la industria del papel y de la pasta, a los sólidos en suspensión y otros que van a afectar al balance del oxígeno. En la industria de los plaguicidas, a los organohalogenados, a los organofosforados, a los compuestos cancerígenos, a los biocidas, etc. En lo que es en las fibras químicas, a los aceites minerales, así como también a aquellos que van a afectar al balance del oxígeno. En las pinturas y barnices, así como las tintas, vamos a tener aquellos compuestos organoestamáticos, a los compuestos de zinc, cromo, selenio, molibdeno, titanio, estaño, cobalto, etc. Los efectos que estos vertidos van a presentar son los daños en el alcantarillado, la obstrucción del alcantarillado, peligro de acumulación de gases en los alcantarillados, los malos olores, una alteración en los procesos de depuración biológica y la dificultad para la reutilización. De acuerdo a cada contaminante hay cierto efecto. Por ejemplo, en el pH tenemos a lo que es el efecto de la corrosión y la incrustación. En la materia orgánica, la interferencia en los procesos biológicos. En los sólidos en suspensión, a las deposiciones e interferencias en la depuración. A las materias flotantes, a la obstrucción. En los metales vamos a tener la interferencia en procesos biológicos. Los agentes inflamables a los incendios y explosiones. Y por último, en los detergentes vamos a tener a la generación de espumas y aporte de fosfatos. Tipos de vertidos industriales. Existe una gran tipología de industrias y dependiendo del tipo, estos pueden generar residuos más o menos contaminantes que otros. A continuación voy a explicar las clases de residuos que pueden generar alguna de estas industrias. Pasta y papel, sólidos en suspensión, blanqueantes, bases y otras sustancias que pueden afectar la cantidad de oxígeno disuelto en las aguas receptoras. Pesticidas producen contaminantes orgánicos como organohalogenados u organofosforados, compuestos cancerígenos, biocidas y etc. Construcción. Los residuos son ricos en sólidos en suspensión metales y pueden ocasionar la variación del pH de las aguas receptoras. Minería. También producen sólidos en suspensión metales pesados y pueden generar el pH. Además genera materia orgánica y cianuros. Textil y piel. Los residuos procedentes de estas industrias pueden contener metales como el cromo, taninos, sustancias tensoactivas, sulfuros, colorantes, tintes, grasas, disolventes, ácidos y sólidos en suspensión. Dentro de estos sólidos se encuentran las fibras textiles sintéticas que se consideran microplásticos. Automoción. Es una de las industrias más contaminantes. Produce aceites, lubricantes, pinturas, metales, virutas, combustibles y aguas residuales. Química orgánica, sobre todo sustancias químicas como halogenados, residuos con mercurio, fósforo, manganeso, molibdeno, plomo, plata, zinc y también otros compuestos como cianuro, amoníaco, compuestos nitrogenados, ácidos y bases. Y por último, fertilizantes, sobre todo nutrientes en forma de nitratos y fosfatos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los tratamientos que se aplican en los vertidos industriales en el agua. Bueno,
Esto, debido a la composición compleja que poseen estas aguas residuales, deben ser tratadas mediante diversos procesos que busquen que el agua vuelva a ser reutilizable, ¿no? Para este tipo de tratamientos o para definir se debe primero identificar el grado de depuración a alcanzar, las características que posee el agua y el coste de instalación del tipo de tratamiento a aplicar. Primero iniciamos por el tratamiento biológico que se utiliza cuando se identifican que los contaminantes que están en el agua son biodegradables y para así eliminar lo que es la materia orgánica. Por ejemplo, tenemos lo que es los procesos por fangos activados, que es mediante un proceso aeróbico continuo de la biomasa en suspensión. Es demasiado económico y es viable. También tenemos lo que es el reactor biológico secuencial, que es una alternativa para industrias pequeñas o pequeños efluentes, debido a que el proceso es secuencial y se realiza en un mismo tanque. También tenemos lo que es el reactor biológico de membranas, que es parecido al proceso de fangos activados, pero este presenta lo que son membranas de ultrafiltración. También tenemos los reactores de lecho móvil, que es un proceso aerobio con masa fija y es también muy eficiente. También tenemos otro método que es la evaporación al vacío. Esta técnica es ideal para residuos industriales ya que ya sean líquidas, ¿no? O mezclas complejas, porque busca concentrar el residuo y minimizarlo. Em, por ejemplo, puede estar la evaporación al vacío a bajas temperaturas por bomba de calor. También otro proceso es la evaporación al vacío a altas temperaturas por compresión mecánica al vapor. Y también tenemos en este proceso la evaporación al vacío de múltiple efecto. También tenemos el tratamiento físico-químico, ya también este tratamiento es usado para remoción de coloidales que son difíciles de eliminar por procesos convencionales. Estos procesos buscan primero separar físicamente los sólidos y líquidos mediante reacciones químicas y en este proceso se pasan tres etapas, lo que es la coagulación, la floculación y la sedimentación. ¿En qué consiste la coagulación? Se agrega coagulantes, por ejemplo, puede ser el sulfato de aluminio al efluente para desestabilizar los coloides en suspensión. Luego, mediante la floculación, se agrega floculantes para unir las partículas desestabilizadas, ¿no? En la coagulación y se forman partículas así más grandes y mediante la gravedad estas pues se sedimentan. Y en la sedimentación se remueven mediante procesos físicos ya las partículas que se han formado durante la floculación. También tenemos las depuradoras físico-químicas, que son plantas que tienen como función tratar estos efluentes y que tienen compositos sólidos en suspensión, ¿no? Que tengan metales, aceites, grasas y compuestos orgánicos recalcitrantes, compuestos tóxicos. Y este tiene varios procesos, bueno, tiene ocho pasos. Primero pasa por lo que es la flotación, la decantación, la precipitación, la coagulación, la floculación, la neutralización, la absorción, pasa por un filtrado y una electrocoagulación y por último una oxidación avanzada. También tenemos los tratamientos electroquímicos. Ya también estos tratamientos se usa ya también al electrón como reactivo, con una fuerza impulsora en los procesos de depuración. Esto nos ayuda a sustituir reactivos químicos o, por ejemplo, los lodos activados y otros métodos de depuración biológica. Tenemos tres tipos. Puede ser mediante la electrodeposición, es con ayuda del cátodo y un proceso de reducción. También tenemos la electrocoagulación, se da en la disolución electroquímica de electrodos, que pueden ser también el hierro y el aluminio de ánodo. Y también la tenemos electroflotación, que es los contaminantes se unen en burbujas mediante la electrólisis del agua. Y por último, uno de los más interesantes es la electrooxidación, que es que se aplica un campo magnético entre el ánodo y el cátodo para dar una oxidación que transforma los contaminantes en compuestos más biodegradables. Gracias. Esos serían todos los tratamientos para este tipo de aguas.